Un montón de niños que tienen un montón de miedo a equivocarse. O sea, ¿de dónde vienen esos problemas? Su entorno, su contexto social, escolar, sus amistades. Pero crees que al final todo parte de la familia. Cada vez veo más familias que sí vienen, es que mira, ha bajado su rendimiento y queremos ver por qué está pasando esto. Queremos que nuestros hijos mejoren sin mirar nosotros nada en nosotros. Tengo pues este dinero para gastarme, ¿en qué lo voy a invertir? Siempre van a tirar por las notas, siempre explicar para que también pueda procesar lo que ha visto, ¿no? Cada familia va a hacer eso de manera diferente. Y primero que los niños lo notan, una casa pasa una cosa y en otra casa pasa otra. Al final todas las conductas son para algo. Ahora los papis y mamis que hay son los que están intentando cambiar los patrones. Bueno, Melanie, bienvenida, encantada de tenerte aquí. Bueno, pues antes de comenzar, para que la audiencia pueda ubicarse un poco, ¿a qué te dedicas ahora mismo? ¿Cuál es tu especialidad? Vale, yo estudié psicología y también hice el máster en formación del profesorado específico en orientación educativa, entonces trabajo en dos gabinetes con infantos juveniles y también pues por las mañanas doy a veces docencia sobre certificados relacionados con la discapacidad en la infancia y en la adultez. Y bueno, y también hago todo lo que salga, pues talleres y cositas en coles o en empresas. Vale, genial. ¿Cuáles son los casos que más te encuentras cuando vas a ayudar a las personas? Vale, quizás eso me ha resultado como complicado porque al final siempre hay casos diferentes y demás, aunque creo que siempre, porque claro, ir a una consulta psicológica privada es algo que aunque cada vez está siendo menos tabú, pues todavía hay muchos padres que lo alargan o ya se le quitará o esto es normal o a mí me hacían lo mismo y no pasaba nada, ¿no? Y entonces sobre todo creo que llegan cuando ya no tienen más herramientas y es como pues vamos a la desesperada a quemar todos los cartuchos. ¿Qué llega entonces mucho? ¿Qué creen que ustedes que llega mucho cuando que es lo que desespera mucho a los padres? De algún trastorno. Perdón, algún trastorno ya. Bueno, a nivel conductual te refieres. Es decir, si es verdad que tenemos los niños, niñas y adolescentes que ya tienen algún tipo de trastorno diagnóstico previo, ya sea un TDAH o un TEA o lo que sea, que ya eso es como que sí son muy habituales, los padres lo tienen bastante normalizado y es un trabajo de años. Pero después los que vienen fuera de eso suele ser sobre todo, como dice María, problemas conductuales. Vale. Así de forma genérica. De forma genérica, después hay miedos, después hay pues, niños que tienen pues, algún tipo de ansiedad. Algo que, claro, hasta que no empiezas a trabajar ahí, no te das cuenta de que existe eso en los niños. Miedo a equivocarse, muchísimo. Un montón de niños que tienen un montón de miedo a equivocarse. Y un montón de niños que tienen preocupación, que es como las que tenemos nosotros, pero que ya les afectan incluso en su día a día. Que tantas preocupaciones hacen que tengan que acudir y los padres lo llevan con bastante preocupación, valga la redundancia, porque están constantemente preocupándose. Qué brutalidad que niños tan pequeños tengan ese tipo de problemática, ¿no? Y ¿qué ves tú o sea, de dónde vienen esos problemas? De la familia, me imagino, pero... Claro, a ver, si te pones a investigar, pues me imagino que siempre, en psicología lo bueno o lo malo que tienes es que al final todo son hipótesis y que nunca hay como, esto es por esto, ¿no? Entonces sí que puedes hipotetizar. En el caso de las preocupaciones, no sé si era tu pregunta Sí. como... pues no sabría decir cuál es el indicio, porque encima son como muy variadas, ¿vale? Como muy diferentes cada una de ellas. Yo creo que es como que quizás, ¿vale? Por darle alguna explicación, de repente descubren que algo puede ocurrir, sobre todo cuando las de la muerte son las típicas, algunas típicas, que eso sí puedes entender más, que oye, que descubren, ¿no? Llegan a la edad en la que entienden que cuando tú mueres, pues dejas de estar aquí, entonces se empiezan a preocupar porque sus seres queridos puedan morir, ¿vale? Ya después se preocupan de que ellos puedan morir, pero sobre todo por la familia. Pero hay veces que es como, me preocupo porque tengo un caracol y se va a morir, me preocupo porque vi en las noticias que las amas de casa, no, mentira, que en casa es donde más muere la gente y mi madre es ama de casa y como mi madre es ama de casa, entonces, Wow. vale, o sea, va como más allá, o sea, excesivamente preocupado, no solo por cositas que esos también nos preocupan a nosotros, sino más allá. Con la economía también a veces se ven algunos niños que están como... No pasa como que vengan por eso, pero sí que a veces me doy cuenta que a veces vienen los padres a pagar y está el niño así y se pone, Dios, mami, esto es muy caro, dejamos de venir, no sé qué, ¿no? Entonces yo después cojo y le hago a la madre como diciendo, esto tenemos que mandarlo, ¿no? Como que están constantemente, sobre todo cuando a veces también hay cambios a nivel familiar, separaciones y demás, que a veces que intentan controlar también la economía. Pero crees que al final todo parte de la familia, que es algo bastante... Vale, o sea,
A ver, nosotros siempre que muchas veces decimos la familia, todo es la familia, pero claro, creo que también eso es muy como culpabilizante a veces hacia la familia, y no creo que sea el único factor. O sea, también tendrá sus características de personalidad, su entorno, su contexto social, escolar, sus amistades, que han hecho que eso pueda resurgir. Incluso en este caso los medios de comunicación, ¿no? Si yo también estoy expuesto a unos medios de comunicación que ahora sabemos que TikTok y demás puede hacer que haya una sobrepreocupación, por ejemplo, en este caso, de algo. Pero no es toda la familia, aunque muchas veces es como que sí te das cuenta que la familia podría mejorar cosas, pero al igual que podría mejorar el entorno escolar, los medios de comunicación y la propia persona, ¿no? También. Que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esto pasa, o sea, muchas veces es como siempre, es como el niño o la niña es de esta manera porque su familia le lleva por ese camino, ¿no? Pero muchas veces la familia tiene más que gestionar el resto de componentes externos que influyen en el niño, más que realmente sea la propia familia la que repercute directamente. Claro, o sea, puede ser que la familia haga algo, por así decirlo, mejorable, pero hay veces que me han llegado padres y madres implicados y que después me dicen, es que la abuela no tal, es que en el colegio no sé qué, es que su amigo, o sea, al final es imposible controlar todo lo que está alrededor del niño. Pero sí es verdad que no hay que, en la mayoría de las ocasiones sí es cierto que hay muchas cosas que puede mejorar la familia y que hay familias que lo aceptan y lo intentan, y hay gente que no. Y que también hay familias que al revés, que creen que es el niño el que tiene que mejorar, o la niña o el adolescente, y salud y suerte, arréglamelo. Y eso también hay mucho. Hay una serie de problemas que pueden tener los niños, por ejemplo, problemas más externos, digamos, no tanto a nivel interno, como por ejemplo son el sacar notas bajas o ciertas malas conductas, digamos. Pero al final también el procrastinar, ¿no? El dejar los deberes para más tarde y no hacerlos. Pero al final todo eso es como el problema externo, y quizás a veces los padres se centran en resolverlo. Por ejemplo, si el niño saca malas notas, lo pongo en clases particulares. Si el niño no hace los deberes, le grito y le obligo a que se ponga a estudiar. Pero a lo mejor se están olvidando de una parte interna, que esto es lo que tiene que ver con las emociones, con los problemas que puede estar teniendo, como mencionabas antes, que quizás son la verdadera raíz de que luego ese niño pues no quiera ponerse a estudiar, o sea, que notas bajas y demás. ¿Qué piensas al respecto? Sí, siempre hay como un iceberg, ¿no? A la punta de arriba lo que vemos y debajo lo que no vemos. Siempre hay, en todas las cosas, yo creo que siempre va a haber algo que no vemos, y que incluso yendo al psicólogo, pues a veces la propia profesional o llega a verlo o ahí se queda todavía hasta pues, que salga en algún momento, ¿no? Sí creo que muchas cosas están por debajo y que gracias cada vez veo más familias que sí vienen, es que mira, ha bajado su rendimiento y queremos ver por qué está pasando esto. Porque a lo mejor quieren ir más allá y ver qué es lo que le puede estar pasando. Pero hay otras que no, que se siguen enfocando en la parte como externa. Y que también, a lo que tú dices, claro, ellos te vienen con problemas de conducta. Por ejemplo, entonces quieren que trabajes la conducta, el autocontrol y demás. Pero es que a lo mejor ese niño lo que tiene es un problema de autoestima de bajo. Entonces, el hacer entender a la familia que tú tienes que trabajar la autoestima para que mejore lo otro, a veces también cuesta y no lo ven como necesario y piensan que estás pues, perdiendo tiempo, etcétera, etcétera. No vemos cambios. Y ahí también es con lo que los profesionales tenemos que estar luchando con las familias, que muchas veces quieren como solucionarlo de arriba, aunque a lo mejor, porque muchas veces tú tienes la sesión organizada para trabajar algún tipo pues, por ejemplo, el autocontrol. Pero te llega el niño con otra problemática y ¿qué vas a hacer? Decirle, no, hoy no vamos a hablar de eso, que a ti te parece importante hoy, que en este espacio, que es lo más seguro que tú tienes que tener o que tienes que expresar, porque yo quiero trabajar esto de autocontrol. Pues no, hay que trabajar con los niños y poco a poco la familia o lo tiene que entender o no, y se pierden también por el camino. ¿Hasta qué punto es necesario que la madre o los padres o quien esté criando al niño haga su propio trabajo interno a la hora de ayudar a su hijo? ¿No? Porque muchas veces queremos que nuestro hijo mejore sin mirar nosotros nada en nosotros. O sea, yo creo que es como primordial, porque no hay ningún caso que no requiera el trabajo con la familia. Siempre se intenta hacer un acompañamiento tanto con el niño como con la familia y darles pautas sobre todo, o sea, yo hay muchas veces que digo, da igual que no venga el peque o la niña, por ahora voy a empezar con ustedes, porque creo que muchas veces
son pues cositas que pueden mejorar o cosas que, pues como dicen ustedes, que ellos mismos al final están haciendo que empeoren una determinada situación. Y en muchos casos yo he cogido a padres y no paro, o sea, creo que he tenido como 3 sesiones con unos padres y estoy todo el rato. Vayan a terapia, o sea, de verdad, prefiero que no traigan a la niña o al niño y vayan ustedes. O sea, es como que veo que es tan importante y que están sacando, como dicen ustedes, cosas de atrás que están influyendo en su educación, en su manera de hacer con la niña, tan importantes que lo he hecho un montón de veces con papis y mamis, de decirles, creo que es importante que prioricen su primero trabajo personal y después, porque cuando tú estás bien es cuando tu hijo pues también va a reflejar. De hecho, casi que el 50% de los cambios en tu hijo se empiezan a ver cuando los haces tú a nivel interno, porque solo era como una proyección de eso. Y hablando de esto, de lo importante que es la crianza y el ambiente que hay en casa, ¿qué tipo de crianza existen? Vale, yo cuando me dices eso, como que la primera respuesta que me vendría sería una que creo, no sé si se ha dicho alguna vez, pero como que existen tantas crianzas como padres y madres hay, porque creo que se categoriza mucho en autoritario, permisivo, negligente, ¿no? Todo este tema, y democrático, que existe, que hay un montón de investigaciones, y que si tú, cuando estás, pues un patrón y tú dices, vale, este es más autoritario, normalmente son los padres, eso también el patriarcado y lo que vemos de nuestros propios padres, pues se va, pues, de generación en generación transmitiendo, pero al final, si te pones a mirar, no va a haber ningún padre ni ninguna madre exactamente igual, aunque se repiten las cosas, porque es lo que pues comemos desde pequeños, ¿no? Y lo que vemos. ¿Cómo son estos diferentes tipos de crianza? Vale. Y qué consecuencias tienen, ¿no? Tanto buenas como malas. Vale, o sea, no me sé exactamente como toda la información, ¿vale? Sí es verdad que yo tengo como muy en mente la típica tablita, que son límites arriba y amor por aquí, ¿no? Entonces, el autoritario sería, sí pongo límites, pero no doy amor, ¿vale? Basado mucho en reglas, en normas, en quiero que me obedezcas, ¿no? El que sería negligente sería no doy amor y no doy límites, o sea, totalmente una educación pues desprotegida. La sobreprotección iría con sí amor, pero no límites. Y me faltaría el democrático, que sería sí amor y sí límites. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues como digo, no las tengo como todas aprendidas, pero en los que no son la democrática, pues va a haber siempre una desregulación pues, emocional, niños que al final pues tengan problemas a nivel de autocontrol, de comportamiento, tanto vamos a quitar el negligente, bueno, no lo vamos a quitar, pero sí es verdad que lo que más podemos ver en el día a día suele ser más el permisivo y el autoritario, ¿no? Como los dos polos. Entonces, tanto uno como otro tiene estas dificultades, ¿no? Problemas de comportamiento, problemas para gestionar emociones, de autocontrol, de conducta y en general, pues, habría que meterse dentro de cada uno de ellos si quieren. Ahora, pues, reviso mis notas, pero si no, eso es lo que más o menos podría decirles. ¿Qué pasa y qué veo mucho? Que sí creo que hay que tener mucho cuidado porque muchos padres y madres y en general cuando hablan de esto se ponen, sí, es que ahora los niños de hoy en día, ahora que les dejan hacer lo que quieran, pues mira cómo están todos, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Está como ese discurso, pero porque creo que hay una polarización. Los padres a veces han pasado de un autoritarismo a una permisividad y un total casi, ¿no? Entonces ahí es como cuando yo digo, pero que esto también es malo, ¿no? Esta parte también es súper mala, incluso no más, pero sí igual de mala. Entonces tiene que haber un término medio, que es lo que hay que intentar explicar a la gente, porque como que se polarizan mucho y esto está mal propuesto. No sé si me explico. Sí, sí, es verdad. Tienden a ir de un polo a otro completamente opuesto y al final no es positivo ninguno de los dos. Y con respecto a esto, ¿no? A la tablita que tienes en tu cabeza, que yo también la tengo, es como ahí, como... Y tienes toda la razón, o sea, ahora me acabas de cambiar un poco el chip porque... Y hacerme consciente de una cosa, y es que muchas veces tendemos como a sectorizar, ¿no? Y decir, venga, pues esta familia pertenece a este grupo. Y muchas veces no es así, sino simplemente, o sea, no son puramente democráticos, no son puramente autoritarios. Entonces, a veces rescatan un poquito de cada cosa y no quiere decir que estén tan sectorizados, ¿no? Tan idos a ese punto. Luego también quería hacer otra anotación, porque es que me acordé del tema de... Yo cuando empecé a trabajar con los peques, empecé a dar clases particulares.
Y estas clases particulares me pasaban mucha factura en este sentido, porque me pasaba lo mismo que a ti, Mel, y era el hecho de que había muchas familias que yo veía en los niños que no es que tuvieran bajo rendimiento escolar, sino que el bajo rendimiento escolar era esa punta del iceberg donde debajo habían pues problemas de autoestima, problemas en casa con la familia, temas de comunicación que no se habían resuelto. Entonces yo los mandaba a un psicólogo y contacté muchas veces contigo justo por esto, porque veía que había un trabajo que yo como maestra no podía hacer, que lo trabajas porque al final estudias mucha psicología en la carrera y no dejas de meter mucho concepto y mucho trabajo y muchas actividades relacionadas, pero que no puedes terminar de profundizar porque no puedes hacer un trabajo como lo haría un psicólogo o una psicóloga. Entonces es una pena que las familias en este caso no vean que realmente debajo de unas malas notas, por ejemplo, en el colegio, hay otros problemas. Yo creo que o no lo ven, o sea, como dije antes, o lo ven como el último ya recurso, o incluso priorizan. Es decir, porque al final también es verdad que hay un fallo a nivel del sistema de que lo que es el psicólogo pues, debería haber más en los centros, debería haber más gratuitamente pues, en lo que es nuestros servicios sociales, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos dicen, vale, saca malas notas, tiene baja autoestima, pero tengo pues este dinero para gastarme, ¿en qué lo voy a invertir? Siempre van a tirar por las notas, porque también hay que investigar, ¿no? ¿Por qué se le da ese valor a las notas en esa familia, ¿no? Pero siempre a que tienden a gastarse el dinero en esas cosas que para ellos, en la escala de sus valores y sus prioridades, pues va pues, por encima, ¿no? Y con lo que dices de no sectorizar, es que si pudiésemos sectorizar tan rápido, de verdad podríamos leer un libro y yo no trabajaría y ya está. Pero cada familia es como un mundo, exacto. Y por eso yo siempre en las sesiones trabajo mucho con ellos también con los registros de conducta, para que ellos pongan sus situaciones y demás. Y son como que a veces no me los hacen y yo me enfado mucho. No me enfado, pero digo, hago un registro. Porque ellos vienen y te dicen, Melanie, es que se peleó con su hermano y le pegó. Y yo, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué información me están dando? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué le dijiste tú después? ¿Qué hicieron después? ¿Cómo lo resolvieron? O sea, al final te falta todo el patrón con lo que tú puedes trabajar, porque cada familia va a hacer eso de manera diferente. Sí es cierto que, como dije antes, pues más o menos ellos se encasillan, pero claro, tú puedes ser súper democrática o intentar hacerlo lo mejor posible y que en algún momento se te crucen los cables y que te salga algo más autoritario, porque en ese momento priorices que te tienen que obedecer, entonces... Vamos a entrar en detalle con estos tipos de crianza, aunque hemos dicho que no todo es blanco ni negro, ¿no? Sino que todos tenemos un poco mezclado, hay diferentes formas de crianza, pero para que la audiencia pueda diferenciarlos y ser más consciente en su día a día de qué está haciendo y luego las consecuencias tanto buenas como malas que puede tener, que podrías ponernos ejemplos reales de cada tipo de crianza. Vale, a ver, autoritario sería, bueno, yo creo que si digo esto todo el mundo se va a acordar de su infancia, el porque lo digo yo. Mamá, pero ¿por qué no puedo ir con mis amigas? Porque lo digo yo. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo. No, a lo mejor es un ejemplo menos al extremo, pero es como, porque lo digo yo, ¿no? Obedece mi punto. Basado en castigos, pues si suspendes, pues te vas a quedar sin salir todo el verano, no puedes pues, nada, expresar sentimientos, está todo basado como mucho como una familia estricta, por así decirlo. No sé qué más un ejemplo os puedo poner, pues... no se está validando en ese momento lo que el niño siente, sino Exacto. Simplemente pidiéndole, ¿no? Como siempre ordenándole. quiero, o sea, la prioridad es que el niño obedezca. O sea, yo lo que quiero es que mi hijo, pues, me obedezca como padre o como madre. Entonces yo voy a invertir ahí todas las herramientas necesarias para que obedezca. Entonces si quiero que obedezca, pues si está llorando, pues no llores, estate aquí, no, en general. Entonces un poquito, esa sería la idea. Si es un niño pequeño, pues a lo mejor en vez de dejarlo explorar, pues te tienes que estar aquí quieto y no puedes explorar y tienes que estar a mi lado. El que da un grito y ya todo el mundo... Es como esa sensación de que cuando un padre o una madre da un grito y todo el mundo se queda así, y aunque tú no estés de acuerdo, o aunque tú quieras decir cómo te sientes, o aunque tú sigas enfadada, te quedas callada porque habló mi padre o habló mi madre y aquí ya
se hace el silencio brutal. Está basado en el miedo al final muchas veces, porque probablemente se utilicen castigos, ya sean físicos o psicológicos, con los cuales coartan y activan pues todo el sistema nervioso y demás, que nos ponen en alerta y nos hacen pues evitar ese tipo de situaciones. Y además de que el niño nos haga caso, ¿qué más estamos consiguiendo? Que no tenga miedo. O sea, con lo que se consigue con el estilo autoritario es que, primero, que probablemente o nos haga caso por miedo o al final aprenda que me da igual porque siempre haces lo mismo como padre o como madre y al final pasan a la típica pues, rebeldía, problemas conductuales y demás, porque todos sabemos que vale, que una torta nos puede servir primer día, pero ya después cuando te han dado 10, pues ya tú... Además, hay muchos niños que cuando yo era pequeña a lo mejor veía a mis primos y demás y a niños pequeños que venían de la familia, es como que te daban, pero tú aguantabas la lágrima y como si quieres dame otra, ¿sabes? Al final no había un aprendizaje, o sea, que es la idea de cuando tiene que haber una educación, o sea, lo que hay es no hagas eso, pero no te explico ni por qué, ni te doy una alternativa, ni nada, simplemente no hagas eso. Eso es como a grandes modos. Después estaría el sobreprotección, ¿no? El estilo... No, el negligente no, el otro, el permisivo. El permisivo, sí. Es que no sé por qué me sale la sobreprotección, que es uno... El helicóptero, ahora lo hablamos. El estilo... Permisivo, iba a decir pasivo. El estilo permisivo, que es como todo lo contrario. O sea, puedes hacer, te voy a dar un montón de amor y demás, pero puedes hacer lo que realmente quieras en todo momento sin límites. La gente como que tiene pensado que poner límites es algo como malo y es como súper importante. Es más, van muchos niños a consulta que no tienen límites y que hay veces que yo me pongo como, la familia va a pensar que soy súper seria, pero a lo mejor, yo qué sé, entrar al despacho y le digo, Pepito, ¿me has pedido permiso para entrar al despacho? Y me queda digo, pedir permiso, porque son niños que en casa no tienen ningún tipo de límite, me cogen las cosas, se acuestan en lo que es la sala de espera. En la sala de espera se ven muchísimas cosas interesantes. Entonces de repente se acuestan y yo a la madre al lado así, y yo, no voy a decir nada, no por nada, sino lo típico, cuando son niños me estoy refiriendo ya a 8 años, no que tenga 2 años y que pueda estar ahí tirado, ¿no? Entonces sí es verdad que es como que piensan que poner un límite es ser autoritario, y no tiene nada que ver, lo que tiene que ser unos límites con un sentido, unos límites que sean para la protección, para el bienestar del niño y no un límite que yo considere que es estarse quieto aquí 2 horas de almuerzo. ¿Y te has encontrado casos en los que justamente estos dos estilos de crianza se alternen en la misma familia? Pero que un progenitor tenga uno y otro otra. Sí. Sí, o sea, eso, y suele ser muy común. Lo que dije antes, padre autoritario, madre más permisiva, aunque hay veces que se tornan o que cada vez hay más papis que también pues están intentando una educación pues más consciente. En estos casos suele haber muchos conflictos entre la pareja, porque al final yo quiero educar de una manera, tú quieres educar de otra, y primero que los niños lo notan, porque saben que con mami o con papi puedo hacer esto y con papá lo otro, y discusiones entre ellos, pues la pareja al final se viene un poquito abajo, problemas de pareja, etcétera, que es porque no se ponen de acuerdo en cuanto a la educación y se pasa muy mal, porque a lo mejor yo estoy intentándolo, leyéndome libros, yendo a charlas, lo intento hacer bien y de repente vienes tú y me rompes todo, porque al final, por mínimo que sea, aunque va a influir en el niño, en la manera de comportarse. Entonces ahí creo que habría que tener un trabajo muy personal, muy de pareja, ponerse de acuerdo, establecer pues, los valores que tienen en común, intentarlo desde ahí, intentar un apoyo externo. Y hay veces que yo creo que eso hace que muchas familias también se rompan, que hayan separaciones, que eso también es muy frecuente. En una casa pasa una cosa y en otra casa pasa otra. Con respecto a lo de la pareja, que me parece interesantísimo porque hace poco escuché una cosa que me explotó la cabeza. Y dije, oye, es que es verdad, porque muchas veces pensamos en que cada uno le aporta una cosa al niño o a la niña desde un punto de vista completamente distinto, ¿no? Desde estos extremos que acabamos de decir. Pero es el resentimiento que se genera en la relación y que justamente el que papá y mamá, o depende del estilo de familia que sea, ¿no? Pero vamos a hablar de papá y mamá. Papá y mamá tienen problemas porque no se ponen de acuerdo con cómo nos crían. Yo estoy viendo discusiones, viendo que entre ellos no se están llevando bien, veo que no gestionan ni resuelven los problemas y al final eso también lo ven y lo perciben los niños. Y justamente
el que ellos no se respeten también es una forma de educarles y de criarles, porque están viendo eso, ¿no? Que no solo es que entre ellos no se pongan de acuerdo para con el niño, sino que entre ellos eso lo ve el pequeño. Hay dos cosas como súper importantes, que creo que es que ahí va a haber una culpabilización del niño o de la niña, que muchas veces pasan las separaciones, pero puede pasar también en el día a día. Si yo veo a mis padres discutiendo constantemente por cosas de educación, digo, mis padres están discutiendo por mi culpa, ¿vale? Inconscientemente, pues se pueden autoculpabilizar. Y después lo otro es que al final aprendemos de cómo se comunican nuestro entorno. Entonces, si mis padres no saben resolver conflictos y ponerse de acuerdo, ¿cómo van a pretender, ¿no?, que después lo haga yo o mis parejas a futuro, a cuestión de futuro, ¿no? Entonces sí, va a influir en cómo se comunican ellos, en cómo yo después también aprendo a... No sé si era eso lo que estabas transmitiendo. Sí, y además el componente de cómo el papá trata a la mamá o cómo la mamá trata al papá, pues también va a repercutir en cómo yo me dirijo a mi madre o a mi padre en función de cómo se dirija al otro. Y del rol que tengamos, o sea, al final tú desde pequeña ya llega una edad en la que tú dices, vale, yo soy mujer o hombre, si lo tienes claro, ¿no? Me identifico con este género, entonces yo inconscientemente voy a imitar a este género. Entonces, si yo estoy en la posición de hombre o de mujer, voy a permitir o a hacer determinadas cosas que he visto en casa porque es lo que considero normal dentro de mi rol. Quizás, bueno, Sí, es verdad. Por ejemplo, he visto casos de a lo mejor el padre trata mal a la madre y la niña no quiere estar con el padre, por ejemplo. Porque aunque el padre trate bien a la niña está viendo cómo trata mal a la madre, por ejemplo. Claro, no sé si están yendo como a casos en plan graves o a casos más del día a día. Sí, no hablaba de maltrato físico ni nada. Sí, yo creo que ahí hay que tener cuidado porque es como que intentan que los niños se posicionen. Es como o de parte de mamá o de parte de papá o de parte de, si son dos padres o dos mamis, o el tipo de familia que tenga. Es como, la niña es una niña y no tiene que, en plan, tú estás de parte de mami, tú eres madrera, no, tú eres padrero, es que siempre me proteges, es que... Porque al final estamos dando un rol de proteger a un adulto o de, ¿no?, de distanciarlo de otro a un niño que no entiende ni siquiera el conflicto ni tiene la capacidad de comprenderlo, de gestionarlo o de procesarlo. Entonces yo creo que ahí hay que como poner un poco, separar, incluso si es a nosotros lo que nos beneficia, parar y decirle, no, papi o mami está enfadada con Pepito, pero no quiere decir esto, tú tienes que seguir, ¿no? Explicar un poquito que ella como hija o como hijo tiene que seguir queriendo a su papá, o en el caso de que sea algo grave, porque claro, no sé, pues también validar, en plan, entiendo que estés enfadada un ratito con papá porque me ha gritado, no debe de gritar, me tiene que pedir disculpas, un poquito siempre explicar para que también pueda procesar lo que ha visto, ¿no? Hacer un relato de lo que ha podido ver para poder procesar. Sí, porque muchas veces los adultos tienen inseguridades y esas mismas inseguridades se las transmiten a los niños, ¿no? O, por ejemplo, casos en los que una niña pequeñita acaba de conocer un niño también, a lo mejor los dos tienen 3 añitos, los dos se acaban de ver y sale la típica broma de ¡ay, el novio, ya estás con el noviecito! ¿No? Y es como inculcarle una tontería de adulto, ¿no? Que no es necesaria y que le puede perjudicar a largo plazo. Exacto, o sea, creo que muchas veces eso, espero que cada vez se diga menos, pero cuando te vas a echar novia, cuando te vas a echar novio, o vincular eso, ¿no?, a niños que realmente, o sea, no se les pasa ni por aquí, no saben ni lo que es eso, no saben ni lo que es un novio o una novia o una relación sentimental. Entonces, ahí es el problema del adulto, ¿no?, en el que, como dices, tú reflejas un poquito lo que la sociedad en un futuro pues pretende de él o de ella normalmente, ¿vale? Entonces sí creo que hay que tener mucho cuidado, son niños y tienen que hacer cosas de niños. Sí es verdad que a veces se da lo contrario, que también me he visto en situaciones donde, oye, pues fulanito se bajó los pantalones y le tocó los genitales a menganita o a menganito, ¿no? Y se arma allí como, ay, es que es fatal. Y digo, los que están atribuyendo un contenido sexual son ustedes, porque el niño tiene 2 años, o sea, está diciendo que es eso, ¿no? Un poquito está explorando, pero el contenido sexual lo estás atribuyendo tú. Entonces ahí es cuando son cosas de niños, ellos no llegan todavía a no ser que hayan sido expuestos, ¿vale?, a ese tipo de contenido, lo hayan visto, etcétera, etcétera, y entonces lo puedan reproducir, que ahí es cuando también hay que tener en cuenta que abuso sexual no es solo abuso sexual,
como el conocido de tocamientos y demás, sino también exponer a niños y niñas a pornografía o a ver a determinadas personas practicando sexo. ¿Qué opinas y qué consecuencias crees que tiene el hecho de que, aunque sea mamá o papá quien nos dé a los peques besitos en la boca y tal, si es positivo, si es negativo? Porque muchas veces lo hacemos con toda la naturalidad del mundo y pensando también que los niños saben discriminar, que es simplemente por ser su madre o por ser su padre, pero a veces no es tan así. Entonces, ¿qué opinas sobre esto y qué consecuencias crees que tiene? Vale, o sea, sí, creo que es algo que siempre vemos por ahí, que incluso nosotros vivimos en nuestra propia niñez, y cada vez se habla más de no dar besitos o sea, besos en la boca, y de educar en todo el tema del consentimiento y en nuestras partes pues íntimas y privadas. Consecuencias que puede tener, pues que al final el niño, como dice, o niña, como dice María, no va a diferenciar pues cuándo sí, cuándo no, y un adulto a lo mejor que no sabe mi confianza puede hacer pues determinadas cosas. Entonces, yo siempre recomiendo evitarlo continuamente, incluso explicar que ese tipo de besos solo se lo dan personas como enamoradas, papá y mamá, abuelo y abuela, y un poquito ir enseñando que esos tipos de besos incluso, y es como un poco fuerte, pero es como decir, no, ahí no, esta es mi parte íntima, que solo me gusta compartirla con papá o con mamá o con quien sea. Y poner ahí muchos límites, y sobre todo algo que no hacen los padres, y siempre se quedan como, cuando se los digo que lo tienen que hacer, pedir permiso para cualquier cosa. En plan, te puedo abrazar, te puedo dar un beso, te apetece, ¿vale? Porque es algo que, ¿y cómo voy a decirle eso yo? Como que queda muy frío, pero sí hay que preguntar, porque si no estamos enseñando al niño que cualquier persona, sí, cualquier persona puede tocar su cuerpo sin su consentimiento. Entonces yo muchas veces lo hago en consulta en el despacho y los niños se quedan como flipando, porque a lo mejor te digo, ¿te puedo hacer cosquillas? Y se quedan como mirando, como diciendo, ¿por qué me están pidiendo permiso para esto? O a lo mejor vamos a hacer una respiración o algún juego que tengo que tocar en las manos y yo te puedo tocar, ¿sabes? Y se quedan como extrañados, pero no te lo dicen, sino que te dan el permiso o no te lo dan. Entonces eso está como, se quedan como así, pero me dicen sí, y te lo dan, ¿no? O por ejemplo, para una respiración que como... Me digo, tienes que poner la barriguita dura y tal, y entonces yo me hago así, digo, ¿te puedo tocar tu barriga? Y entonces siempre hay que pedir permiso, sobre todo cuando somos profesionales y no familia, pero no cuesta ni 2 minutos, lo más probable es que si es nuestra familia nos vaya a decir que sí, aunque hay veces que nos dicen que no. Mi sobrino, por ejemplo, muchas veces digo, ¿te puedo dar un beso? Y me hace, no. Y yo, bueno, pues nada, cuando se te apetezca, o una alternativa, eso no quiere decir que no te pueda saludar, porque después los adultos se ponen, no, es que si no son mal educados, que nos saluda, y etcétera, etcétera. Entonces, no es que nos salude, es que puedes saludar de otra manera, puedes hacer así, puedes hacer así, puedes mandar besos pegados, puedes hacer un corazón. Entonces es buscar la manera en la que salude, pero desde lo que ella considera o él que quiera en ese momento. Es muy típico la frase de dale un beso a tu tía, o con lo que te quiere tu tía, ¿por qué no le das un beso? Y entra ahí el chantaje de con lo que te quieres y no le vas a dar un beso, ¿no? Cuando al final los niños son como los adultos también, en el sentido de que a veces nos apetece dar un beso, a veces no, a veces... O vas caminando por la calle y alguien ve a tu hijo o hija y le toca la cabeza, le da un beso, ¿no? Y yo a veces me paro así y le digo, porque me decían, ¡ay! ¿Y qué seria? ¿No? Como claro, diciendo encima que es un desconocido, me toca, que no lo conozco, me responde en serio. Entonces yo a veces le respondo, es que no conoce, ¿no? Como diciendo, y se quedan así como diciendo, pues es verdad. Sí, eso pasa mucho y sobre todo las personas mayores es como que tienden mucho a ese achuchón enorme, que además te quedas ahí como, no conozco de nada a esta persona y me está abrazando un montón, y yo lo recuerdo como momentos incómodos en mi infancia, momentos en los que no me apetecía, y yo antes de llegar al sitio mi madre me decía, cuando lleguemos tienes que saludar a todo el mundo, ¿sabes? Me lo recordaba como muy, ¿no? Como una norma. Entonces sí es verdad que ahora que ya hemos pasado, pues ahora con mi sobrino sí lo permitimos un poquito más. Muchas veces mi madre se pone, dame un beso, y le digo, mamá, y dice, vale, cuando tú quieras, ¿sabes? Entonces, sí, pero ya como haciéndolo así, como que claro, tenemos más caras nosotros, y entonces queremos pues, sobrepasar. Yo lo digo mucho, pero porque también veo muchos niños que al final, por no poner estos límites, no tanto que no quieran, sino que a veces te dan muchos abrazos cuando no toca. No sé si eso lo han visto ustedes, pero a mí me pasa mucho. A lo mejor salgo a hablar con un padre y me viene otro niño de otra compañera y me abraza. Y es como, ¿qué ha pasado, no? O mi propio niño me ve y me abraza. O antes de salir yo estoy hablando con la mami y me abraza. Entonces yo ahí también tengo que ser súper seria y hacerle, que claro, duele un poquito, pero es como,
no me has pedido permiso, y separarlo. Porque no me ha pedido permiso, me está abrazando y está invadiendo mi espacio personal. Y muchas veces son niños que a lo mejor también pueden tener autismo y demás, y tienen dificultades para respetar el espacio personal del otro, etcétera, etcétera. Entonces hay que trabajarlo mucho tanto por exceso como por también que no lo den, porque muchas veces se exceden ellos con los amiguitos, están todo el rato como ahí encima, dando los abrazos, queriéndoles dar besos a las amigas, a los amigos, y eso también hace que sus habilidades sociales pues, se perjudiquen. Que esto también que dices de los límites en cuanto a dar abrazos o besos, es súper importante que nosotros como adultos también se lo marquemos a los niños en los momentos en los que ellos se sobrepasan con nosotros, porque muchas veces yo veo a muchas mamás con el niño o la niña encima, pegándoles, abrazándoles, apretándoles, molestando, y se ve a la mamá o al papá incómodo. Y es como, ay, déjame, hasta que de repente ya no pueden más y acaban haciendo lo que no deberían hacer, que es gritar o despegárselo o decirles que eres un pesado, déjame. Y creo que al final, tú en ese momento, oye, me estás haciendo daño, en este momento no me apetece, me gustaría que si quieres te puedes dar una alternativa siempre, porque me parece fundamental darle otra opción, porque tampoco, al final si ese niño te está pidiendo cariño de alguna manera, ¿no? Está invadiendo tu espacio, pero te está pidiendo cariño. Pero si tú le das una alternativa, no estás rechazándolo, porque pueden sentir rechazo también. Entonces es como un poco ese equilibrio entre ayudarle a gestionar la situación y a darle una alternativa de, oye, mira, me puedes si quieres dar la mano, porque a lo mejor en ese momento, pues, si te apetece darle la mano a tu hijo. Pero creo que es fundamental y súper importante eso que dices de yo le marco límites a mi hijo con respecto a mi cuerpo y a mi espacio personal, porque es que si no, por mucho que tú le digas tienes que, no lo van a aprender. Yo les recomiendo a los padres que a veces lo hagan, o sea, conscientemente, en plan, que claro, el niño va a aprender a preguntarme, a lo mejor a mí, porque yo estoy preguntando. Entonces cuando me diga, mami, dame un abrazo, aunque tú quieras dárselo, de vez en cuando le diga, no, no se me apetece, porque si no, no van a aprender lo que es el consentimiento, lo que es respetar el no de otra persona, etcétera, etcétera, y el que respeten su no, porque si siempre al final nos decimos que sí, también el objetivo al final no se va a cumplir. Entonces a veces forzar y decir, ay, no, no se me apetece ahora quiero, pues lo hacemos de otra manera, nos damos la mano, o en vez de un abrazo, pues me das un beso y ya está, porque tengo calor, yo qué sé. Entonces siempre ponerle nosotros también de vez en cuando los límites, porque si no, no lo van a aprender en su propio. Siempre van a entender que siempre que alguien nos pregunte tenemos que decir que sí. Y que lo vean en sus padres también. O sea, a mí a veces que no me gusta que mi pareja me esté molestando, le digo, tacho, para allá. Entonces si mi novio no para allá, en el caso que tuviésemos un hijo, estaría aprendiendo que el no vale, ¿no? No vale. Entonces ahí también la pareja puede jugar, ¿no? Un poco a que nos esté viendo, respetar nuestro cuerpo, sobre todo. Sí, que muchas veces a lo mejor dejas de decirle a tu hijo que esa parte por culpa o por no hacerle sentir mal, cuando en realidad es mejor que le pongas ese límite, porque precisamente el tú hacerlo le enseña a él a que lo haga también, porque lo ve en ti. También porque habría que hacer un trabajo previo de no vincular, o sea, lo que es el cariño físico, la única manera de dar amor, ¿no? O sea, al final si desde pequeños es como, no me abrazas porque no me quieres, ¿no? Al final yo estoy vinculando todo el rato la afectividad a nivel de gestos con el amor. Entonces, creo que también habría que hacer un trabajo previo, porque si no, si yo rechazo un abrazo, la otra persona puede pensar, no me quiere. ¿Pero por qué? Porque yo he vinculado que la única manera de querer es así. Pero no, yo te puedo decir, cariño, te quiero mucho, pero no solamente se darte un abrazo ahora, pero de verdad que te quiero con locura, ¿no? Hacerlo con palabras, con gestos, con otro tipo de acciones, pero sí, ese niño va a sentir rechazo porque se le ha enseñado que la única manera de dar amor es basada en, a lo mejor, ese afecto. Que muchas veces cuando la madre no es capaz de poner el límite con su hijo, bien sea porque está a lo mejor muy cansada a nivel emocional, muy agotada, y a lo mejor el niño o el bebé está encima, y tú es como que no tienes ganas, pero estás ahí aguantándolo, bien sea a ese nivel o a nivel también de a lo mejor una conducta, unas normas, la hora de dormir, y el ceder, el no saber poner ese límite cuando toca, pues suele ser un reflejo de que la propia madre tampoco suele o habitúa a poner límites tanto a sí misma como con su pareja y demás aspectos de su vida. Es decir, puede que esa relación con su hija puede que esté reflejando esa falta de límites que también tiene que poner a sí misma y en otros aspectos de la vida.
sí, o sea, creo que puede ser, como dices tú, una posibilidad, pero puede que no. También puede ser que sea una madre que ha recibido muchos límites y que quiera hacer todo lo contrario con su hija, que también pasa mucho, ¿no? Como yo de atrás he tenido una educación muy autoritaria, a veces pues polarizo y quiero todo lo contrario para mi hija, quiero darles lo que yo no tuve. Y entonces ahora quiero que tengan pues todo, que no les falte nada. Entonces a veces también puede ir de ahí y yo después poner mis límites en mi trabajo y con mi pareja, pero a mi hijo quiero que no se repitan los patrones que a lo mejor tuve yo. Entonces puede ser también que hay una falta de límites, hay muchas mamás que al final te dicen, ay, es que me cuesta con el peque y me he dado cuenta que también me cuesta con otros factores, pero puede que no, que a lo mejor pues salgas solo con tu hijo porque es la relación que quieres transmitir con ella o por miedos que tienes de que, oye, yo lo pasé fatal con mi padre porque constantemente pues, me ponía límites y no podía hacer nada y ahora yo quiero que mis hijos vivan todo lo contrario. Y a veces eso es lo que hace que pasemos también de un autoritarismo a una pues, sobreprotección y una disciplina como más basada en solo amor y cero límites. Sí, a veces el poner... Enjuicias la conducta y te vas al polo opuesto, que también es malo. Sí, ya a mí me pasaba con el tema de las rabietas. Es que siento que estoy repitiendo Pero mira, pero hablemos a alto. mí me pasaba con el tema de las rabietas, cuando curraba y tal, trabajaba con los niños y eso. Ya en infantil, a partir de los 4, así, es más complicado, pero con niños que están empezando a cumplir los 3, esa etapa es complicada con ese tema. Y hay muchos niños que tienden a pegarte, porque no saben gestionar esa situación y se agobian, están muy enfadados y te pegan. Entonces, nosotras, en el ambiente en el que estábamos, lo que hacíamos era muchas veces irnos de esa situación, explicarle en ese momento, aunque está muy acaparado, ¿no?, por la emoción y probablemente ni te esté escuchando, pero se lo explicas y te vas de esa situación y le dices, oye, en este momento no podemos estar en el mismo espacio porque me estás haciendo daño. Entonces, veías esa evolución. Al principio del curso era eso, conforme iba pasando el tiempo, no solo porque tú le marcabas los límites, sino también porque el niño o la niña tenía más confianza contigo, pues ya las rabietas eran diferentes. Ya te abrazaba, se sentaba encima tuya, tú compartías ese momento con él o con ella, para luego hablar sobre la situación, proponer soluciones y demás, y todo lo que tiene que ver con esa resolución del conflicto, ¿no? Pero sí es verdad que en el momento tenemos que irnos de ese espacio. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que hacer un acompañamiento, pero ¿en qué condiciones hacen el acompañamiento? Porque ese individuo no está respetando no nos está respetando a nosotros, entonces hay que irse de esa situación. ¿Qué pasa si tú te quedas? Que el día de mañana, cuando la pareja que tenga ese pequeño se enfade y sea una persona que levante la mano o que grite, no se va a ir de ahí. Es muy probable que pase. Es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de límites y límites con respecto al cuerpo y a la salud también psicológica. Sí creo que ahí cuando tú ves que un patrón siempre se repite, en plan, siempre mi hijo que tiene rabieta, pega. Pues cuando esté tranquilo le voy a explicar, oye, cuando tengas una rabieta y vayas a pegarme, como no se puede pegar y eso es un límite súper rojo, pues mamá se va a tener que ir o papá se va a tener que ir aquí. Cuando tú estés tranquilo, puedes venir y podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, ¿no? Darle todas las alternativas, pero que él de previas, cuando esté tranquilo, entienda que te vas a marchar, no porque no te quiera ni nada, sino porque, como dice María, que se lo explica en ese momento. Y esto pasa mucho también en consulta, que creo que es como algo que siempre es muy llamativo, porque claro, con los problemas de conducta hay problemas leves y hay después pues, más graves, entonces de querer pegarte, de moverte las mesas, de tirarte cosas, de amenazarte con tirar cosas. Entonces, claro, ahí qué hacemos, ¿no? Y qué difícil es en ese momento, ¿no? Como padre también, porque eso también lo viven los papis en casa. ¿Qué se suele hacer? No tires eso, no te tires, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hago yo al menos? Le explico, ¿no? Y después es como, estoy aquí, pero... Es decir, estoy callada, como que voy evitando que toque las cosas, a lo mejor le doy alguna alternativa, pero ya está, ¿no? Y claro, y si tú me vas a pegar, lo único que hago es alejarme, o poner algo en medio, o si tú vas a tirar una silla, pues yo voy, la cojo y la pongo en otro lado. Entonces, claro,
es un poco por explicarles cómo es la exploración también, de que va escalando y yo voy a intentar siempre llamar tu atención de una manera. Entonces, es complicado, lo digo porque se dice muy fácil, pero cuando sales de una situación así, vas a tus compañeros y le dices, mira, y estás así, porque estás intentando controlar todo el momento el que tú estés tranquila, ¿no? El transmitirle también esa tranquilidad al peque o no tan peque. Entonces son situaciones súper complicadas donde nuestra regulación es súper importante. Y que tú te vayas y no te vayas, es que siempre igual, no sé qué, porque claro, una cosa es irse y otra cosa es irse gritando o irse de no hablar, ignorar totalmente al niño, que muchas veces los padres como que no entienden que ignorar la conducta no es lo mismo que ignorar al niño, ¿no? O a la niña. Entonces es complicado, pero es lo que habría que hacer. Intentarlo. Eso es importante, porque a veces confundimos oye, si lo estoy ignorando en ese momento, que no lo estás ignorando a él o a ella, sino a la conducta, eso me parece crucial porque después se lo explicas, como bien dijiste antes, ¿no? En el post o en otro momento completamente distinto a esa situación en concreto, el explicar de, oye, yo estoy aquí porque te estoy acompañando en ese momento, estoy aquí para lo que tú necesites, marco mis límites, pero estoy contigo, no me estoy yendo porque te ignores. Y al final, fíjense, en consulta hay una cosa que cometí como de primeriza, es que cuando me pasó la primera vez con un niño con problemas de conducta, claro, no podía hacer nada, y cuando vi que no podía hacer nada, pues dije, pues nada, se acaba la sesión. Y no levanté, ni le cobré dinero a la madre ni nada, porque dije, yo ahí no hice nada, yo no estaba haciendo absolutamente nada. Y mis compañeros me dijeron, pero Melanie, tú estás loca. No, no me lo dijeron así, pero al final, gracias a eso aprendí, ¿no? Primero, que estaba haciendo mucho, quedándome ahí acompañando y diciéndole, vale, cuando tienes este comportamiento, no todas las personas de tu entorno te van a abandonar, vamos a estar aquí, te voy a dar el espacio, te voy a dar la alternativa, y aparte te voy a poner un límite de que aunque estés así, vamos a continuar en la cita. Y eso de por sí es terapéutico, es un aprendizaje y se tiene que cobrar en este caso, ¿no? Entonces fue algo que como que yo pensaba que como no podíamos estar haciendo nada y estaba ignorando la conducta todo el rato, porque claro, imagínense, en plan, no me da la gana, tal, no sé cuánto, entonces, ¿vale? Y decía, bueno, no quieres trabajar, pues me ponía como a pintar, a intentar que esa persona pues intentara, que a veces funciona, pero hay veces que no, pero yo me he pegado los 45 minutos sin hacer absolutamente nada. Y al principio uno se siente como, no estoy haciendo nada, pero estamos haciendo mucho. Y eso también es importante, si algún profesional nos está escuchando, que lo sepa, que ahí también se aprende mucho sobre eso. De, tú no quieres hacer nada, ¿vale? Yo te doy las alternativas, tú te quieres enfadar, genial, pero aquí tenemos que estar. Total. Y que lo ves en el progreso después. Claro, después cada vez como que dura menos el enfado, o ya saben, ya directamente van como a la caja de la calma, y yo, bueno, ya sabe ya que tiene que ir ahí. Tiene herramientas. Claro, en cambio si yo directamente lo saco, pues va a aprender en el momento que, o si en el momento de la rabieta, que está llorando y me pega, le doy lo que en ese momento le ha producido la rabieta o lo que le ha frustrado, pues va a aprender que si siempre llora y pega va a conseguir lo que quiere. Entonces lo que probablemente consigamos sea incluso escalar la conducta. Vale, pues ya para terminar, antes de pasar a la dinámica, ¿qué acontecimiento de tu infancia puedes recordar que te haya influido en tu vida adulta y de la que podemos extraer un aprendizaje? Vale, aquí suelo tener bastantes problemas como para recordar mi infancia, no sé por qué, como que en principio tengo muy mala memoria, pero en general con la infancia también, que eso también es llamativo, que a lo mejor dice algo, ¿no? Esa memoria selectiva que ha como borrado bastantes recuerdos. Pero si pudiese decir algo, pero que tampoco es que tenga como un recuerdo como muy real, muy específico, sí es verdad que a día de hoy como que soy bastante autoexigente, perfeccionista y demás, y si tiro para atrás, sí es verdad que a lo mejor de pequeña en el colegio, pues siempre que esto a lo mejor se ve como algo positivo, y vamos a ver lo negativo que tiene, ¿no? Se me ponía como ejemplo, se enseñaban como mis libretas de mira el diario de Melanie para que te fijes, salía mucho a la pizarra, qué bien lo haces, ¿no? Siempre también eres una vieja, ese tipo de comentarios de que eres como una adulta, ¿no? Y se me reforzó mucho siempre eso, la responsabilidad y hacer las cosas bien. Entonces al final creo que eso sí ha repercutido en mi autoexigencia, mi perfeccionismo, el que la entrevista me la estuviese preparando ayer cuando no era necesario, y ese tipo de cosas que me conforman como adulta, y muchísimas más que todavía pues me quedaron por investigar también con mi psicólogo. ¿En qué te ha ayudado a detectar eso ahora? Pues también quiero como
matizar que es verdad que vale, ya yo sé de dónde viene y que igual eso me puede ayudar, pero hay veces que no hace falta saber de dónde viene, es como, oye, soy autoexigente, o sea, dame herramientas para yo gestionar esto, tampoco hace falta que yo vaya al trauma infantil en el cual me decían que enseñara la libreta, ¿vale? Porque sí es verdad que viene de ahí, pero eso a mí no me ayuda en nada. Lo que me ayuda es qué hago con esto, ¿no? ¿Qué hago con esta autoexigencia? Entonces, todas las herramientas de ir diciendo, oye, no es necesario, tengo una lista interminable de cosas que hacer, pero realmente no son necesarias hacerlas todas, pues al final pegarme todo un día sin hacer nada, sintiéndome fatal, pero diciendo es lo que tengo que hacer, y un poco cada vez pues el autocuidado, un poquito también lo que una va viendo que le viene bien. O incluso a veces digo, soy autoexigente, y yo voy a sentirme mejor mañana en la entrevista si yo me lo preparo. Pues lo acepto y lo hago. Tampoco tenemos que estar siempre como luchando en contra de... No sé, esa es mi reflexión. Luchando con tus demonios, ¿no? Claro, como todo el rato, como soy autoexigente y no tengo que hacer, oye, pues esto en algún momento me ayudó para ser vista, para relacionarme, o sea, al final todas las conductas son para algo. Entonces, en un momento me ayudó y ahora mismo sí aquí, que es a veces un poco puñetera. Cuando se pase diré stop, pero cuando no, pues igual me ayuda. Igual me ha ayudado a conseguir muchas cosas que no hubiese conseguido si no hubiese sido autoexigente. No sé, una mirada un poco más compasiva. Y a veces también esa lista interminable de cosas que hacer, muchas veces parte justamente de la autoexigencia de no la hago porque sé que no tengo todo perfecto para conseguir hacerlo. No teniendo tanto yo a procrastinar en plan de nivel de perfeccionismo, sino que quiero hacer como 500 cosas y considero que todas son importantes, pero yo hago las cosas y las hago más, o sea, no mal, pero no... No te importa. Claro, también depende de el qué. Sobre todo tengo mucha autoexigencia en el trabajo, ¿vale? Lo que es a nivel relaciones, redes sociales y mi día a día no. Pero en el trabajo sí, incluso ayer cuando me sentí un poco así, dije, voy a hacer una lista. Y lo separé como por categorías, en plan, casa, ordenar los armarios, familia, ir a ver a Pepito, y trabajo, y de repente tenía como una lista muy grande, entonces dije, wow, aquí es donde siempre tengo como el foco. También es verdad que si miro para atrás, mi padre también con el tema del trabajo bastante... somos igual, en plan de llegar 2 horas antes al trabajo, de estar como muy implicados y darle como mucho valor, y ahí sí, o sea, el motivo por el cual fui al psicólogo fue por el estrés laboral. No tanto sino por esa como... Sí, y ahí sí quería como tenerlo como más controlado todo. Y en psicología, controlar la cosa, pues... Tú preparas el autocontrol y el niño te tira los vasos, ¿sabes? Entonces es un poco complicado. Así que creo que me ha ayudado también a un poco trabajar el decir, bueno, pues voy a lo que Tu haya. propio trabajo te ha hecho menos autoexigente. Sí, creo que el que sea un trabajo que no puedes predecir, me está ayudando a ser un poco menos autoexigente, poquito a poco, porque me ha costado. Total, me ha pasado a mí desde que soy madre, que de tu vida se vuelve eso, impredecible, imperfecta, y no te queda más remedio que aceptar la imperfección, porque si no, no vives. Como ahora verano, entonces quiero hacer pues todo lo que tenía apuntado, ¿sabes? Como todo lo que he puesto para verano, y ahora es una lista como enorme, pero bueno, poco a poco, o sea, ahí voy. Bueno, pues vamos a hacer una dinámica un poquito para ver, la podemos responder tanto como hijos, es decir, como nos trataron en este caso como hijas nuestros padres, qué tipo de conductas tuvieron con nosotros, o si somos papis o mamis, pues como padres. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces hay muchos padres que es como idealizan su infancia, la mía fue perfecta, no ha pasado nada, mi padre me pegaba y no he tenido, pues, o no me ha pasado nada. Entonces un poquito para darnos cuenta de si, pues, esas cosas que a lo mejor no son tan beneficiosas las hemos vivido o no. Entonces procedo a ver si más o menos me sale la lista, vamos a ir levantando como un dedito por cada situación que hayamos vivido. ¿Vale? Como dijimos antes. ¿En qué? Tú en el punto de vista de mamá Ah, vale. y yo en el de hija. Vale. Vamos a ver cómo Vale, sale. yo respondo como madre y María responde como hija. Vamos a ver cómo sale. La primera... Y tú también, levanta un dedo si viviste alguna de estas cosas tanto como hija como madre. Voy a empezar con la típica, que es el castigo físico, pero voy a especificar un poquito algunas, porque muchas veces no se consideran castigo físico, igual lo son. Entonces, azotes, cachetes, duchas frías, empujones, escupitajos, obligar a comer, patadas, pellizcos, tirones de pelo, corte de pelo como castigo, zarandeos, quemaduras o lanzar objetos, ¿no? La típica zapatilla famosa. Vale. Vale, las amenazas, algún tipo de amenaza, como por ejemplo,
como sigas llorando, voy y te doy más fuerte. Como no te lo comas todo, no vamos al parque. O recoges los juguetes o te los tiro a la basura. Chantaje, ¿vale? Si no le das un beso a la abuela, se va a poner triste. Si no me abrazas es porque no me quieres. Tienes que comértelo todo por los niños pobres, por mamá. Vale. Humillación, es decir, eres tonta, tu hermano se porta mejor y es más pequeño, lloras como una bebé. Castigo, es decir, vete a tu habitación sin cenar, si no compartes te voy a quitar el juguete, dejar de responder, es decir, que nuestros padres o nosotros como un método de castigo dejemos de contestar. Premios a modo de chantaje, si sacas buenas notas tal, te voy a dar tal cosa, o si dejas de llorar te doy un chupachú, si te comes todo te doy un postre aunque no tengas hambre, ¿vale? Es decir, usar los premios a modo de chantaje. Sobreprotección, es decir, no dejar resolver por ellos mismos los conflictos, no dejar jugar a nuestros hijos o que no nos dejen jugar por nuestros propios miedos como padres. Ofrecer información sobre cosas que no están preparados nuestros hijos, es decir, como yo tengo mucho miedo de que violen a mi hija, pues le voy a dar esa información aunque tenga 5, 10 años, ¿vale? ¿Qué pasa? A la abuela. Vale, culpabilizar a nuestros peques o que nos hayan culpabilizado. Si no hubieses tirado pues, el agua, no te hubiese gritado. Si no hubieses hecho esto, pues no hubiese pasado esto. Por tu culpa se fue papá o por tu culpa se fue mamá. Mentir, que vayas al médico no te va a doler. No me iré de la cama toda la noche y que realmente al final pues se vayan. Después estaría la luz de gas, que es como no tener en cuenta las emociones ni lo que piensa la persona de cómo vas a llevar esa chaqueta puesta con el calor que hace, deja de llorar, no es para tanto. Y no sé si les queda, bueno, voy a decir uno más, no sé si alguien tiene los 10. Me queda uno, así como la parentificación, que es como darle un rol al niño o a la niña que no le corresponde. Por ejemplo, cuida de papá que está triste, ahora eres el hombre de la casa o la mujer de la casa, un poquito, eso sería lo que puse, que son como maneras de educar que no son a lo mejor tan vistas o tan identificadas y que tampoco están bien, y habría que reflexionar sobre si nos lo hicieron y cómo esto nos ha repercutido, o si lo estamos haciendo, pues intentar aprender a no hacerlo. Qué bueno. Es que hay muchas que parecen que pasan muy desapercibidas, son tan comunes que no las ves como un maltrato o como una forma de hablar, pues eso, amenazante o con imposición, ¿no? Al final en muchas de ellas es como yo como padre o como madre soy más importante y lo que yo siento y lo que yo necesito que lo que tú. Entonces yo necesito que en este momento, y da igual si te amenazo, si te humillo, etc. Pero claro, son patrones tan repetidos que para identificarlos hay que hacer un trabajo personal pues muy grande. Y hay que estar dispuesto a ello, porque muchos papis no quieren. Sí, complicado. Es verdad que yo creo que conforme va pasando el tiempo hay gente más abierta. A mí me sorprende porque para la época en la que nos criamos nosotros, yo siendo hija he levantado solo 5 dedos, que podría haber levantado muchos más. Sí. Pero no... Muy bien por los papis de María. No, sí, la verdad, y dentro de lo malo tampoco creo que haya sido lo peor. Tampoco tenemos que demonizar, porque yo muchas veces le digo cosas a mi madre, es como, pero yo lo hice lo mejor posible. Sí, mamá, Claro, o sea, como locura, y que eso no quiere decir que sea mala madre o mal padre, sino que ahora con lo que se sabe, pues se identifica que eso se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Y en definitiva eso, ser consciente y que al final es súper difícil porque estamos en la generación del cambio. O sea, ahora los papis y mamis que hay son los que están intentando cambiar los patrones, pero nuestros padres un poquito siguieron con lo que había, ¿no? Pero ahora es como, yo considero que es más complicado, que es decir que tu hija, por ejemplo, si fuese madre en un futuro, lo va a tener más fácil porque ya va a tener un trabajo tuyo posterior. En cambio, el cambio que están teniendo que hacer ahora los papás, por eso es tan complicado y por eso también hay tantas mezclas como intento disciplina positiva, pero de vez en cuando estoy en un momento de que no sé qué hacer, tiro de lo que me hicieron a mí o de lo que aprendí. Entonces ahí todavía hay esos pequeños fallos que entiendo que con generaciones va a ir desapareciendo. La que rompe el patrón, ¿no? Como la oveja negra de la familia. Como el vídeo de Instagram que sale con un vaso sucio de café y se va pasando, pues. Sí, es que es verdad. A nosotros nos toca hacer todo el esfuerzo de romper, porque es ir en contra de todo, ¿no? Como tomar conciencia y cambiarlo todo.
también hemos sido la generación que yo creo que hemos vivido un cambio social mucho más grande y más rápido que cualquier otra, y eso también te influye quizás en tu forma de actuar, de percibir el mundo, de relacionarte con los demás, y al final inevitablemente va a repercutir en tu nivel de conciencia, en cómo luego tú te diriges a los hijos que vayas a tener. Esto es un boom y además se le suma ahora todo el tema de las tecnologías, o sea que al final la sociedad sigue avanzando y tú estás todavía intentando como repararlo. Así, con la lengua por fuera, Exacto. detrás. Y más situaciones que al final, a ver, la claro es que no van a ser, no existen los papis y las mamis perfectas, y creo que eso es lo más importante, pero sí creo que es importante el intentar autoevaluarse, intentar mejorar en la medida de lo posible, no en todo, pero sí tener una mirada de mejora, no de pues soy así, las cosas se han hecho así y ya está, que eso yo creo que es lo que más limita un poco a los peques. Exacto. Oye, pues con esta idea creo que ha concluido, hemos puesto el lazo final a todo lo que hemos hablado. Y nada, Ben, muchas gracias. A ustedes por invitarme. Igual se vuelven a quedar temas en el tintero. Seguro. Si quieren que traigamos a Melanie otra vez, déjenlo en los comentarios. Y déjenos también cuáles son las temáticas en las que les gustaría profundizar si Melanie vuelve. Sí, porque Porque hay la muchas Todo cosas súper interesante y que se queda, todo el punto se quedan por por profundizar. Sí. Eso es. Sí. Pues nada, gracias. Muchas gracias.